Bueno, buenos días. Yo soy de la vieja guardia, muy vieja. Entonces, a veces me enredo con estos aparatos, todas estas tecnologías modernas me desbordan. De hecho, yo soy, como soy de la vieja guardia, estaba acostumbrado más al ejercicio de la retórica, la utilización de estos instrumentos, pero como toca mantenerse actualizado, hago el intento. Si me llego a perder, boto este aparato, pero no, vamos a intentar básicamente a mirar el tema del desarrollo y el tema de la economía desde una perspectiva un poco diferente a la perspectiva de la economía ambiental, es decir, desde la economía ecológica. La economía ecológica es uno no podría decir que es otra rama de la economía, como la economía del bienestar o la economía de la salud o cosas de este tipo. Es más bien una disciplina, o es una transdisciplina, ¿sí? Que mezcla la economía con otras disciplinas, básicamente la biología y la física. Entonces, nosotros nos metemos con los conceptos de la termodinámica, de la entropía, de la evolución, y de hecho la economía ecológica tiene un nombre que a mi juicio es mucho más certero para expresar su contenido, que es el de ecología humana. Así como los biólogos, los ecólogos miran las distintas especies y hacen una ecología de las especies, cuáles son sus hábitats, cómo sobreviven, qué consumen, cómo son sus relaciones demográficas, sus relaciones con las otras especies y con el conjunto de la naturaleza. Pues es muy extraño que con el poderosísimo desarrollo de la ciencia moderna, los científicos hasta hace muy pocos años, porque esta disciplina no tiene más de 30 años, se hayan preocupado por los seres humanos, mirados ecológicamente, como miramos nosotros al resto de las especies. Entonces un poco va a ser este el enfoque que vamos a ver, pero vamos a dividir esta exposición en 5 grandes partes, a mirar un poco la parte de la perspectiva, la economía desde una perspectiva histórica, realmente qué ha pasado y por qué, cómo llegamos a donde llegamos, la economía ortodoxa, ¿sí? Después vamos a ver la economía desde una perspectiva epistemológica, filosófica, epistemológica, para hacer ese tránsito a las transdisciplinas y a la... También puede haber la teoría de la complejidad y cosas de este tipo. En tercer lugar, bueno, miramos qué, desde el punto de vista del ambiente, qué termina pasando con la economía, con la economía ambiental y en general con la economía. Y después vamos a ver algunos elementos básicos del contenido de la economía ecológica o de la ecología humana para finalmente aventurarnos a algunas conclusiones que no son definitivas. La ciencia siempre ha sostenido que busca la verdad, incluso el escudo de esta universidad que aquí vemos, ¿no? Aquí vemos ese escudo, tiene un mensaje. Sí, los de la universidad lo deben conocer, por supuesto. A ver, ¿quiénes son aquí de esta universidad? Por aquí, por este lado. Porque por aquí ya los conozco. ¿Por aquí nadie? Sí, a ver, ¿quién? ¿Qué dice el escudo de la universidad? La leyenda. Libertad y orden, no, ese es el escudo de Colombia. Libertad y orden. No, nadie. Por aquí sí. Veritas, sí, Veritas, es muy importante. No, es el colmo, los símbolos, el valor. Inter aulas academiae quare verbum, una expresión latina, como todo lo de esta universidad es en latín, sus orígenes. ¿Qué significa qué? Inter aulas academiae quare verbum. No, exactamente, casi todo el mundo dice que encontrará la verdad y eso no es cierto. Ni la ciencia, ni la academia, ni esta universidad que está entre las primeras 500 o 300 del mundo y la segunda del país, según dicen las últimas estudios de indicadores, ¿no? Ni esta universidad, ni en esta universidad, ni en Harvard, ni en Cambridge,
encontraremos la verdad, por lo menos fácilmente. Realmente lo que dice es, la leyenda de la universidad es, buscarás la verdad. Nadie nos garantiza que la encontremos, ni nada de lo que decimos acá, salvo algunas leyes físicas que se han logrado establecer y mantener por siglos. Aún así, pues ya vimos cómo de todas maneras Galileo, Newton, el mismo Einstein, el gran científico del siglo, fueron superados. Einstein cometió, al final, pese a hacer sus descubrimientos, probablemente los más importantes del siglo XX, de todas maneras tuvo serios problemas al final de su vida, se enredó con el problema del azar y no logró incorporar, por razones básicamente religiosas, ¿sí? Entonces la verdad, no la sabemos. Todas son aproximaciones. Y lo que hacemos en la sociedad y en el sistema educativo es dar argumentos para que cada uno, con los mejores argumentos y evidencias disponibles, muchas veces evidencias matemáticas y prácticas, tomemos una posición sobre lo que creemos que puede ser nuestra interpretación o representación del mundo en cada uno de los campos. ¿Sí? Esto es como un rompecabezas, va uno poniendo piezas para tratar de entender eso que llamamos la naturaleza o el universo. Y las razones religiosas a veces pesan mucho. Yo me acuerdo que, bueno, yo no he leído que Galileo, ustedes saben que sí, un gran científico, pero pues no pudo concebir bien el sistema solar. ¿Por qué razón? ¿Por qué tuvo que corregirlo? ¿Quién? ¿Fue Copérnico o Kepler? Pensaba que las órbitas eran circulares y no son circulares, son elípticas. ¿Por qué? ¿Por qué son elípticas y no circulares? Bueno, ok. Son geodésicas porque el espacio-tiempo es curvo. Ok, de acuerdo. Sí, y el principio general por la que no son circulares es porque el principio general del movimiento es en línea recta y por tanto la gravedad, al ser, hay una fuerza, además de la fuerza de atracción del elemento central, hay una fuerza que las tiende a sacar y hace que el círculo, pero Galileo no logró llegar a eso básicamente por una razón de tipo religioso, porque para la religión el círculo era la forma virtuosa, ¿sí? Y además porque también él era un aficionado, su padre era, si no recuerdo, músico, y él le gustaba mucho la teoría de la música, y las ondas son semicírculos. Entonces el arte mayor, según muchos artistas, que es la música, ¿sí? Pues también estaba expresado en formas semicirculares, ¿no? Entonces, Galileo no. El caso de Einstein fue distinto. El caso de Einstein tiene mucho que ver con nuestra discusión y los últimos años perdidos, desafortunadamente, de Einstein en términos de aportes que hubiera podido realizar en el campo de la física, se debieron básicamente al hecho de que él no creía en algo que es muy importante en la ciencia moderna. Él no creía en el azar. Por eso es muy famoso una frase de Einstein. ¿Cuál? Dios no puede jugar a los dados. El azar tiene que estar expulsado del orden del universo y de la naturaleza. Sin embargo, la ciencia moderna, tanto en biología, en genética, como en termodinámica, hoy día reconoce que el azar es un constituyente fundamental de la naturaleza. ¿Sí? Vamos a tratar de ver algunas cositas de esas. Pero bueno, vamos muy rápido en esa perspectiva histórica. Hasta hace pocos siglos, el mundo, la evolución humana fue extremadamente lenta. ¿Sí? Claro, uno sabe la historia, la prehistoria, el descubrimiento, bueno, no descubrimiento del fuego, sino la manera de reproducirlo y conservarlo, la gran revolución de la agricultura que permitió los asentamientos, los grandes asentamientos, bueno, primero pequeños y luego grandes asentamientos humanos, los grandes imperios que se formaron, ¿sí?
ya el descubrimiento de la escritura en muchas civilizaciones, etcétera, etcétera. Pero aún así, durante milenios los seres humanos vivieron muy cerca de la naturaleza y muy cerca de los límites de subsistencia. Más, tenían que protegerse de los depredadores, porque los seres humanos en esa época eran presas. Ahora nosotros somos los depredadores supremos. Sí, por ahí presas de vez en cuando, por allá en algunos sitios alejados, pero eso era, y el cambio era supremamente lento. Claro, había avances tecnológicos, científicos, incluso cuál fue, además de la agricultura, la gran ciencia que se repitió en varias civilizaciones antiguas. La construcción, la astronomía, ciertamente. La astronomía se repite en muchas civilizaciones. ¿Por qué? Por una razón. Bueno, la navegación fue un avance tecnológico, pero no la navegación transoceánica, que es algo que requirió conocimientos astronómicos y tecnológicos. ¿La qué? La agricultura, por supuesto. Las estaciones, los periodos de lluvias. No sabía eso. Ajá, fíjate. Sí, exacto. Y entre otras cosas, eso es muy común en la historia de la ciencia, es que a veces se pierden conocimientos válidos, desaparecen y pueden pasar varios siglos antes de que se recupere ese conocimiento que se pierde. Eso es muy común en la ciencia. Eso tendemos a olvidarlo en el mundo moderno, donde aparentemente no se nos queda nada, ¿no? En el mundo científico. No, hay pérdidas periódicas de conocimiento previamente acumulados. Bien, interesante esa observación. Bueno, la historia es que la astronomía fue muy importante por dos razones. Por una razón económica, porque era fundamental para el desarrollo de la agricultura, los periodos de lluvias, pero también por unas razones de tipo religioso, es decir, asociadas con el universo, la gran pregunta sobre la infinitud del universo. Entonces la astronomía siempre tuvo eso porque era una vinculación con los dioses, por eso Dios está en el cielo, ¿no? No está en el infierno, aquí debajo de nosotros es el diablo y los espíritus malignos. Bueno, no, en términos de la economía, Aristóteles nos habla ya de economía, de todas maneras, la economía ya, pero Aristóteles diferenció la economía de la crematística, según plantea la economía ecológica. Aristóteles y para los griegos en general, la economía, la administración de la casa era el abastecimiento material de los bienes que se requerían para la subsistencia y para el hogar, ¿sí? Entonces, él diferenció eso, que según la economía ecológica es la verdadera economía, de algo que es un poco más aparente, muy importante también, pero más superficial, más light, podríamos decirlo, que es la crematística, el estudio de los precios, con lo cual no estamos diciendo que el estudio de los precios no sea importante, pero para la economía es más importante el tema material, que todos esos crisis financieras, movimientos de capitales, caídas de la bolsa, sí, eso hay que saber y saber qué se presenta, ¿no? Se está cayendo la bolsa china y tenemos que saber por qué y qué implicaciones tiene eso, por supuesto, y si no lo sabemos es grave, pero el problema fundamental de la economía es que nosotros tengamos un buen suministro de bienes y servicios. Y esos dos temas obviamente se interrelacionan, la economía material y la economía, llamémosla monetaria, financiera, crematística. Ya lo habían planteado, pero lo que me importa resaltar es básicamente la lentitud. Y solo cuando aparece la época moderna, ¿cuándo aparece la época moderna? Los filósofos, historiadores, sociólogos coinciden en que hubo un momento de la historia que es lo que llamamos la modernidad, aparición de la modernidad, que se extiende hasta nuestros días. Nosotros vivimos en una época que se llama la época moderna. Así lo definen filósofos, sociólogos.
Pero ¿cuándo aparece la época moderna? ¿Qué es lo que hace que el mundo cambie? Ah, la ilustración, la escritura, no, la escritura es muy vieja, varios miles de años, ¿no? Bueno, no, época moderna, pero aquí no hay sociólogos, filósofos, historiadores, puros economistas, ingenieros, biólogos. ¿Ah? La época moderna nace según un consenso, porque en estas cosas tampoco hay verdad absoluta, ¿no? Es un consenso más o menos generalizado. Nace con el Renacimiento. Y del Renacimiento hasta ahora supuestamente tenemos más o menos la misma estructura de concepción del mundo. Más o menos. Que es muy diferente a las que han existido en épocas anteriores. Pero obviamente el Renacimiento no... ¿El Renacimiento qué significa? ¿Qué fue lo que renació, entre otras cosas? ¿Ah? ¿Ah? Renacieron las artes y el pensamiento y la filosofía de los clásicos. Renacieron la filosofía, ¿sí? El conocimiento, la reflexión racional, ¿sí? Y también las artes, que estuvieron suspendidas por un larguísimo periodo, durante todo ese periodo que conocimos como la Edad Media, especialmente después de la caída de Grecia y de Romano, que fueron como un momento civilizatorios definitivos en la cultura occidental, por supuesto, ¿sí? Pero incluso se entró en un periodo de letargo, incluso de involución, si uno lo quiere ver en términos sociales, políticos, económicos, ¿sí? El feudalismo, la edad alta, baja, ya frente a lo que era el Imperio Romano y esas grandes civilizaciones, fue una involución. Y ahí estuvimos 1000 años un milenio en el que sucedieron muy pocos cambios, mínimos cambios, y la gente todavía había en la subsistencia, en la inopia, ¿no? Claro, las causas se suelen mencionar varias causas de por qué en el Renacimiento surge esa gran revolución. Son muchas, muy variadas. Algunas, a ver, para que ustedes piensen, o no, sí, o ejerciten la memoria. La época del Renacimiento, siglo XVI, XV, XVI. ¿No? El comercio ya ha existido. Hay una generalización del comercio mediterráneo. Y obviamente el descubrimiento de América, que implicó un descubrimiento tecnológico a nivel astronómico y técnico en los barcos, el diseño de los barcos, la navegación transoceánica, porque antes se navegaba solamente en las costas, lo que llamamos hoy día cabotaje, ¿no? O en el Mediterráneo, que es un marcito tranquilo, ¿no? Pero, claro, el comercio se generaliza en el Mediterráneo y después con el descubrimiento de América, la navegación transoceánica, el comercio, la expansión, porque comercio siempre ha existido, ¿no? Incluso dinero, uno de los inventos anteriores a esta época moderna es el dinero, que fue uno de los grandes inventos de la humanidad. El dinero hoy día es considerado como una de las grandes instituciones humanas, ¿no? Nomás el caso de Grecia ya con sus euros, ¿no? Bueno, y la evolución, la historia del dinero, que entre otras cosas fue mi primer campo de estudio, la teoría monetaria y la política monetaria. Es absolutamente apasionante ver cómo evoluciona el dinero hasta llegar al dinero fiduciario que tenemos hoy, ¿no? Desde el dinero mercancía, cabra, chivos, cacao, que fueron dineros antiguos. Bueno, hubo otros elementos en esa gran revolución de la época moderna. La imprenta, un invento absolutamente fundamental. Existía la escritura, pero escritura con escribanos, es decir, muy poca gente podía acceder a los libros. La generalización del conocimiento a través de la imprenta, ¿sí? El surgimiento de la burguesía comercial inicialmente sí que va a dar un cambio
que entre otras cosas es interesante. En pocos libros de historia encuentra uno por qué Venecia fue, y Italia y las ciudades-estado italianas fueron como el epicentro del Renacimiento. Uno dice, sí, el comercio, que eran más vivos que los otros, que los franceses, que los... hay un fenómeno muy interesante y es que descubrí hace muy poco tiempo, y es que ellos pudieron volverse tan poderosos gracias a altas acumulaciones de oro. ¿Pero de dónde venía el oro? No de América todavía. Venían originalmente de África, exactamente de las minas de África, de Malí. Malí es muy importante en la historia, pero claro, nosotros conocemos a Venecia, pero no a Malí, que los talibanes estaban destruyendo en estos días. Fue lo que hicieron los venecianos, un comercio muy simpático. Imagínense que en el centro del Sahara, ¿cuál era la nevera de la antigüedad? La sal, porque era lo que permitía. Pues bueno, era un producto de primerísima necesidad para conservar los alimentos, obviamente. Y existía una gran mina de sal en la mitad del desierto del Sahara. Entonces los venecianos lo que eran, hacían expediciones, sacaban la sal del centro del Sahara y llevaban al centro de África, Malí, ¿no? Y en Malí le daban oro. Y el oro se lo llevaban a Venecia, y por eso ellos empezaron, los bancos nacen en ciudades italianas, ¿sí? Y empiezan a pesar, hay dinero en abundancia, ese dinero que ya es mucho más eficiente que las cabras y el cacao, ¿sí? El dinero metal, pero no nos metamos en esas cosas que son muy bonitas. Bueno, hay otras causas, por ejemplo, la revolución religiosa que cambia la manera de concebir la ética individual, ¿sí? Ah, sí, correcto. Sí, claro, la perspectiva fue un invento también renacentista, ¿no? Donde en Italia, inclusive Dante decía que el imperio tenía que tener el poder absoluto. Sí, ahora que hablemos del desarrollo, de hecho, esas eran ciudades-estado, y la aparición del Estado pero ciudades-estado supremamente fuertes, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, ya cuando uno entra el tema del desarrollo, Rostow, por ejemplo, en sus libros sobre el desarrollo, dice una condición para el desarrollo, las etapas del desarrollo, del crecimiento económico, es básicamente los estados-naciones, que son mucho más recientes que las ciudades-estado. La nación, porque la nación es ya unificar un pedazo de territorio extremadamente grande, bajo el mismo lenguaje, la misma moneda, obras públicas. Exactamente, integra y permite, facilita el comercio. Lenguaje único, moneda única, etcétera, etcétera. Pero los estados nacionales son muchísimo más recientes, son básicamente, la mayoría, el primero tal vez fue el estado francés, la nación francesa, el gran estado nacional que se construyó. Sí, pero no va a haber Italia, Alemania, son prácticamente del siglo XIX. Antes, nosotros somos más antiguos como nación que muchos de los países europeos, curiosamente. Bueno, hay muchas causas y uno puede... Bueno, pero tal vez lo más importante de la época moderna fue una revolución en el campo de las ideas, y más específicamente de la filosofía. Es decir, ¿quién fue el gran filósofo del Renacimiento? Que a uno se lo enseñan en todos los cursos de filosofía, que uno no, en general en el mundo moderno, en el contemporáneo, a la mayoría de los estudiantes y de los profesionales y académicos, ya la filosofía eso es carreta, retórica, ¿no? Pero no, todavía no. Todavía quedan cosas muy importantes en las discusiones filosóficas, aunque ciertamente hoy día la filosofía tiene fuertes basamentos científicos, por supuesto, es decir, se trata de integrar con la ciencia, ¿no? Pero gran
uno dice una frase filosófica que todos no sabemos. ¿Cuál es la única que no sabemos todos, así no sea, así seamos ingenieros o matemáticos o cualquier cosa? La frase que no sabemos, ¿no? ¿No se sabe ninguna usted? Pero eso es semifilosófico, sí. Dejar laissez-faire, semifilosófica. ¿Ah? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo, que es la conocida sentencia Descartes, como lo que vamos a llamar, es el fundamento de la ciencia moderna. Y es el fundamento de la ciencia moderna porque hasta ahí, durante toda la Edad Media, especialmente la Edad Media, porque con una raigambre ya religiosa, católica, cristiana muy fuerte, ¿sí? El conocimiento y la verdad eran prácticamente vedados a los seres humanos. El que manejaba a su discreción las leyes y la naturaleza y por tanto a nosotros mismos era Dios. Como decía la Biblia, somos briznas de hierba en la mano de Dios. Es decir, nosotros no tenemos por qué controlar nuestro destino. El destino está controlado. No hay autonomía de los seres humanos en relación con la naturaleza, sino que es más allá el que determina qué nos pasa y qué hacemos. Ese hecho que se conoce como la autodeterminación cartesiana, ¿sí? Que lleva a todos los desarrollos metodológicos famosos de Descartes, el famoso plano, el desplazamiento, las leyes, la posibilidad de representar desde un punto de vista matemático, ¿sí? Es la causa, y ahí tenemos, no nos podemos detener en eso, el Newton, la famosa mecánica clásica de Newton, que es como la gran revolución también en el plano de la física, ¿sí? Bueno, todo eso lleva a que hay un economista ambiental, yo no solo me gusta leer, yo sé algo de economía ambiental, un profesor de economía ambiental, es un libro, un texto que me gusta, de Randall, de Alan Randall, de economía ambiental. Lo que pasa es que no he visto ninguna edición reciente, entonces las ediciones antiguas tienen unas gráficas súper arrevesadas, que entenderlas hoy, sí, bueno, yo no sé si él habrá escrito, pero es un economista ambiental con una poderosa formación histórica y, no diría hasta filosófica. Entonces eso tiene una ventaja en términos de la manera como construye el discurso de la economía ambiental, porque la soporta. Porque no, aquí, como digo, no se trata de decir que la economía ecológica es verdadera y la ambiental falsa, no, en lo más mínimo, se integran y se traslapan en muchos sentidos, pero sí hay algunas diferencias fundamentales que vamos a ver al final de la exposición. Entonces, Randall lo llama el auge de los últimos 400 años posteriores al Renacimiento. ¿Sí? Que es decir, la época moderna, hasta nuestros días. Y ese auge se caracteriza básicamente por un crecimiento en progresión geométrica de la ciencia, la tecnología y el bienestar humanos, para resumirlo en pocas palabras. ¿Sí? Lo que hemos vivido en los últimos 400, 500 años es algo que no se había vivido como a ese ritmo de cambio, de transformación, en ninguna época de la historia pasada. Pasemos derecho a la economía precientífica, de los mercantilistas y los fisiócratas. Los mercantilistas se considera precientífico que uno de sus postulados era que era mejor exportar que importar. Sigue siendo verdadero, ¿no? Ahorita nosotros tenemos aquí en Colombia el lío. Tenemos un gravísimo problema porque nosotros tuvimos 10 años en los cuales, los últimos 10, 12 años en los cuales duplicamos la clase media. Duplicar la clase media en 10 años es una cosa durísima. Todavía no es tan grande como la de Argentina o Chile, pero ya es grande, ya es grandecita. Pero eso no fue gracias a nuestro aumento de la productividad ni porque nuestras universidades fueran particularmente dinámicas en el mundo científico y tecnológico, que somos muy poco dinámicos, sino por la chiripa, por la suerte, por el azar de que teníamos un poquito de petróleo y coincidió con los precios altos.
Entonces, los precios del petróleo generaron una expansión, una burbuja, pero nuestros crecimientos de productividad en el resto de las áreas son bastante discutibles, ¿o no? ¿Cierto? Yo no creo que progresemos mucho, pero bueno, por lo menos aquí, este edificio nuevo, por ejemplo, de la facultad, mucho más bonito el viejo, y ustedes vieron la plazoleta, nuestro edificio antiguo es muchísimo mejor que este, sensiblemente mejor. Bueno, no importa esos temas actuales. Los fisiócratas, los fisiócratas son considerados como, aquí hay muchos economistas, de pronto lo que les digo es boadas, los fisiócratas de todas maneras son considerados como los precursores de la economía ecológica. ¿Cuál es la esencia de la teoría de los fisiócratas, que es considerada una teoría precientífica? Básicamente tres elementos. Que la fuente del valor única era los economistas. ¿Aquí hay economistas o no? No, yo diría que ambas cosas, la riqueza y el valor. El valor. Todavía no hay la idea moderna del valor. Precisamente la Tierra es un sustrato material. Un poquito la visión el fundador de esto, que era Quesnay, un médico de la corte francesa, era que usted ponía una semilla, ¿sí?, y se multiplicaba. ¿Quién la multiplicaba? ¿Quién aumentaba el ingreso o la producción? La tierra. Y como en la Edad Media la casi totalidad de la producción era sector agropecuario, ¿sí?, entonces la tierra es la fuente de valor. Pero bueno, el otro elemento que clave en los fisiócratas es la existencia de las clases sociales. La existencia de las clases sociales, campesinos, agricultores, terratenientes y dueños de la tierra, y la clase ociosa, ¿sí? Los artesanos, ¿sí? Terratenientes, artesanos y campesinos. Los campesinos producían, eran los únicos que producían, y esa producción le llegaba a los terratenientes, que a su vez contrataban a los artesanos para sus telas, sus construcciones, etc. ¿Sí? Entonces también estableció un sistema circulatorio, que además era muy de su idea, de su conocimiento del sistema circulatorio, de la sangre, y es decir, lo aplicó a la naturaleza, a la economía. ¿Sí? Un sistema circulatorio, ¿sí?, entre tres clases sociales, con una fuente dinámica, ¿sí?, creadora de riqueza y de valor. No nos metamos en esa discusión. Que circulaba. Entonces ahí estaba un primer esquema de funcionamiento de la economía. Y ciertamente los economistas ecológicos, no es que desechemos el valor de cambio, ahora vamos a ver el tema, pero también decimos lo que importa a la hora, la verdad, son los bienes materiales, claro, ya no es solamente, ya es los productos sofisticados que hacemos con ciencia y tecnología, pero bueno. ¿A qué llegamos? A Smith. Smith, de ahí, que es el origen de la ciencia económica, supuestamente. Sí, en su gran libro de 1786, creo que es. Sí, ya hay una cosa muy simpática, pues Smith se planteó dos grandes preguntas que tienen mucho que ver con nuestra discusión epistemológica. Se planteó, ¿qué es lo que ha hecho que ya para esa época, finales del siglo XVIII, ya la productividad del 1500 hasta finales del siglo XVIII había ya aumentado sensiblemente, había cambiado el mundo, las ciudades, los bienes de consumo que teníamos? ¿Qué había hecho que se acelerara la productividad? Esa era una de sus preguntas. Su respuesta, que no nos interesa aquí mucho, es que había aumentado por la división del trabajo. La división del trabajo había generado, eso es hoy día discutible, pero ese fue uno de sus elementos. El otro gran elemento fue el mercado, el papel del mercado, que estaba regulado básicamente. Bueno, la pregunta es del mercado, de esa reflexión Smith, realmente es, así como Newton había descubierto las leyes que regulan la mecánica celeste, ¿sí?, ¿qué es?
que los planetas, que es la regulación de la mecánica, que los planetas no andan por ahí dispersos, chocándose los unos con los otros arbitrariamente, sino que están absolutamente regulados en nuestras famosas órbitas y sistemas solares, ¿sí? Altamente ordenados, periódicos, ¿sí? Coordinados, podríamos decir. ¿Sí? Eso lo descubrió Newton, cómo era básicamente ese elemento. Pues lo mismo se preguntó Smith, ¿cómo es que millones, miles, cientos de miles o millones de productores y consumidores, cada uno tomando decisiones por su cuenta, ¿sí?, logran confluir en ese movimiento armónico donde los mercados permiten que consigamos prácticamente todo menos en Venezuela, ¿no? Menos en Venezuela. Sí, los mercados permiten que consigamos y los productores produzcan más o menos lo que necesitamos. ¿Quién coordina eso? Pues en su momento a Smith no se le ocurrió otra respuesta que la mano invisible. La mano invisible del mercado. Para los no economistas esto debe ser un poco simpático, para los economistas, pues, ¿sí? La mano invisible es científico, un concepto científico, la mano invisible. ¿Qué es lo que está detrás de la mano invisible desde una perspectiva científica? A ver. No, la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado. Del mercado. Pero ¿qué está detrás de la mano invisible? La oferta y la demanda. Pero esas son unas categorías absolutamente inventadas que la genialidad de Smith y de los economistas nos permiten decir que en economía nos inventamos unas vainas, unos conceptos que no tienen nada que ver con el resto de las leyes de la naturaleza. ¿Ah? Que todo ¿y qué es lo que hace que las cosas se coordinen? En el caso de los sistemas solares es la gravedad. ¿Sí? En el caso de una gran cantidad de fenómenos naturales, es un fenómeno, una cosa que llamamos la homeostasis y los homeostatos. Y ustedes saben todos qué es un homeostato. ¿Usted qué estudia? ¿Cuál es su profesión de base? No, sí, no, más faltaba. A ver, los ingenieros. ¿Quiénes son ingenieros? Aquí levanten la mano, por favor. O los científicos, los biólogos. ¿Quién es biólogo? ¿Quiénes son biólogos? Bueno, la homeostasis, que es un homeostato. Un equilibrio dinámico, sí, normalmente. Básicamente un homeostato es un mecanismo regulador que controla una variable, la mantiene controlada, regulada o estable dentro de unos parámetros definidos. Eso es un homeostato. Pues bien, muchos fenómenos de la naturaleza funcionan homeostáticamente, es decir, se regulan automáticamente. Pero como en la época de Smith no se habían inventado el concepto de cibernética ni homeostática, ¿sí?, pues entonces el pobre Smith tuvo que recurrir a un recurso lingüístico literario que fue la mano invisible. Pero la mano invisible, y la mayoría de los economistas no saben esto, entre otras cosas creen que fue un invento no, pues simplemente es un mecanismo, y de hecho el mercado son dos homeostatos, incluso quienes lo miran, que es una minoría de los economistas, lo miramos desde esa perspectiva un poco más amplia que la de los economistas, decimos que hay un homeostato walrasiano y un homeostato marshalliano. El homeostato walrasiano, las dos variables que se regulan en los mercados son precios y cantidades, ¿sí?, ofrecidas y demandadas, precios y cantidades ofrecidas y demandadas. Por tanto, lo que regulamos en los mercados, lo que se regula en los mercados de una manera práctica, casi automática, ¿sí?, es las cantidades y los precios. El homeostato walrasiano regula los precios, la variable precios, y el homeostato marshalliano regula la variable cantidad.
Eso, como les digo, no está casi en ningún texto de economía. Pero eso es problema de la disciplinolatría o de como cada disciplina en un embudo, entonces como que no hace las conexiones. Pero es así. Bueno, de la economía clásica a la era neoclásica. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió a mitad del siglo XIX? Con la economía clásica aparecen Ricardo, Marx, ¿sí? Mill, bueno, John Stuart Mill, bueno, muchos economistas famosos entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Hacia la mitad del siglo XIX hay una gran revolución epistemológica en el campo de la economía, que es la aparición de lo que llamamos la era neoclásica o la economía neoclásica, que es la economía de la teoría dominante hoy día. Lo llamamos la teoría ortodoxa, ¿sí? Convencional. Cuando uno habla de economía, acá siempre supone que está hablando de economía neoclásica. Es la economía. Los que somos keynesianos o un poco alternativos, a eso no nos consideran economistas. Dicen, no, usted es sociólogo, historiador, hasta filósofo, le dicen a uno atrevidamente, ¿no? Pero realmente, ¿por qué pasa la era neoclásica? Así. Bueno, la era neoclásica tiene como características, en la época clásica el valor estaba dado por el trabajo, y uno de los que llega a profundizar esa teoría del valor trabajo, que es Marx, llega a la conclusión un poco complicada, no totalmente cierta, pero sí parcialmente cierta, de que los capitalistas le roban parte del trabajo a los trabajadores, que es lo que llamamos la plusvalía, es decir, son unos rateros. Los capitalistas, para ponerlo en términos sencillos, son unos rateros. Le roban a la clase obrera una parte de su trabajo, se la apropian en forma de ganancias, por tanto hay que hacer la revolución, y si es del caso hay que matarlos, ¿no? Pues como la FARC aquí en Colombia, ¿no? Pues sí, pues, si es del caso, pues sí. Entonces, ese era un componente de la teoría clásica de Smith, Ricardo, Marx, pero Marx la lleva a esas conclusiones. Y esas discusiones no solo en el mundo marxista, porque había otros pensamientos, los anarquistas de Luxemburgo en Alemania. Bueno, hubo una gran cantidad de movimientos sociales revolucionarios en la Europa central de mitad del siglo XIX. La Comuna de París, ¿sí? En Alemania, en Francia, en Italia. Y eso bien facilita a que haya una transformación. Entonces, una de las transformaciones que vienen con el mundo neoclásico es, todavía Smith y Ricardo y Marx se movían en el mundo de las clases sociales. Las clases sociales eran categorías fundamentales para entender el funcionamiento de la economía. Lucha de clases, por supuesto. Eso es reemplazado por, ya vamos a hablar de clases sociales en el mundo económico. Ustedes hoy día no oyen en el Wall Street, van a oír hablar de las clases sociales. Van a oír hablar de los factores de producción. Los factores de producción son, ¿cuáles? Y tecnología, bueno, pero sí, pero básicamente capital, trabajo. La tecnología se incorpora tanto al trabajo como a la... Sí. Bueno, ese es un... Entonces, pues bien, la economía neoclásica cambia clases por factores, ¿sí? Y reemplaza la teoría del valor trabajo por una teoría subjetiva del valor de raigambre psicológica sobre los deseos, preferencias, inclinaciones de los consumidores, que son que es lo que en última va a determinar, en conjunción con los costos de producción de las empresas, de todas maneras, lo que va a determinar el valor. Es decir, el valor va a tener una fuerte arraigambre psicológica. Para una hamburguesa vale lo mismo para todos nosotros, pero yo por ejemplo no como hamburguesas porque me hacen daño, entonces yo no deseo comer hamburguesas. Entonces, para mí una hamburguesa no tiene ningún valor porque no me la puedo comer. ¿Sí? Entonces, el valor subjetivo, ¿sí? Entonces, dos personas con el mismo nivel de ingresos, ¿sí? Pueden tener gustos, a unos les gusta irse de rumba y otros quieren gastarse la plata en libros y en cinearte, ¿sí?
y otros quieren comprar carro, y otro tipo dice, no, yo prefiero ir a Londres en vez de comprar carro. ¿Sí? Entonces, todo es subjetivo. Pero obviamente hay un precio para los pasajes, hay uno solo, o un grupo de precios. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí, entonces, hay otro problema fundamental en el paso de la economía clásica a la economía neoclásica, que es la economía clásica se centraba, de Smith, Ricardo y Marx, se centraba, el centro de la economía era la discusión de cómo se distribuía el ingreso y la riqueza entre los distintos miembros de la sociedad, cosa que sigue siendo muy importante, ¿no? ¿Qué gano yo? Si no tengo empleo no gano nada, estoy vaciado. Eso es un problema económico para uno de vida o muerte, individualmente. Si no tengo ningún ingreso, ¿qué como? La caridad pública o el Estado, que a veces funciona, a veces no. ¿Sí? Entonces, mientras que en la economía política clásica, el centro de la reflexión estaba en la distribución, que explica la distribución del ingreso y la riqueza, cómo funciona la economía para que haya ricos y pobres, clases, cómo funciona eso. La economía neoclásica ya no se preocupa por eso, o no es que los economistas, el centro de su atención va a estar en la eficiencia. Es más, cuando miramos, ahorita lo vamos a ver, las relaciones entre eficiencia y distribución, pues los neoclásicos van a decir, hombre, pero en un país pobre, dicen, pero si el pastel, que sería la riqueza o el ingreso o la cantidad de producción que hace un país, es muy chiquita, ¿para qué, como dicen, para qué distribuimos pobreza? ¿Sí? No hay nada que distribuir. Hagamos que el pastel sea grande, crezcamos económicamente, aumentemos el PIB, y cuando el PIB sea grande, ahí sí distribuimos. Y esa es una de las teorías dominantes que sale de los neoclásicos. Y es dominante, sigue siendo dominante. Claro, aquí en Colombia, en todos nuestros países, nuevamente el gobierno dice, no, vamos a ver cómo ayudamos a los pobres, educación gratis, salud semigratis, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Bien. Pero hay que crecer. Y claro, por ejemplo, aquí hay que crecer, pero ahorita, de hecho, la distribución en el mundo capitalista moderno, ya sea neoclásico, marxista, donde nos pongamos, la distribución en general en las sociedades modernas las hacemos básicamente a través de los impuestos. Impuestos progresivos altos para, ¿sí?, tasas marginales impositivas altas para los ricos y nulas o bajas para los pobres. Y gasto concentrado en los pobres y nada o muy poco para los ricos. El gasto público. Entonces ese es el mecanismo normal, pero todo el mundo le tiene miedo a los impuestos, sobre todo en nuestros países. De pronto Chile, que es profesor aquí ahí fuera, el profesor Felipe, aquí hay más personas de Chile, ¿no? Entonces, sí, bueno, Chile es como de los países que ha mejorado y de hecho por eso tiene las tasas de pobreza más bajas y es el sistema probablemente económico y político hoy día más estable en América Latina, probablemente. En cambio aquí, pero las tasas impositivas, aquí no pagan impuestos, nadie paga impuestos, el mismo sistema permite que no paguemos y cuando nos toca pagar, la mayoría de la gente, especialmente de los ricos, los evaden. Y fuera de eso, los políticos se roban buena parte de la plata que pagamos en impuestos, entonces estamos hechos. Entonces el problema de la distribución no nos funciona muy bien. Pero menos esa es la base de todas estas teorías. No. Bueno, vamos a ver si vamos rápido. Bueno, la economía ya a principios de 1920, 1910 aparece, tal vez aquí se me olvidaba decir algo en este periodo de los clásicos, y es que uno de los grandes economistas neoclásicos, Alfred Marshall, sí, a principios del siglo XX, se da cuenta de que la economía neoclásica, que coge mucha fuerza a mitad del siglo XIX con matemáticos e ingenieros que se vuelven economistas. ¿Sí es lo más curioso? ¿Sí? Jevons, Pareto, Walras, varios de ellos eran de ese origen. Claro, ahí aparece la teoría, pues no nos vamos a detener en eso, la teoría neoclásica se construye con unos conceptos básicamente tomados de la mecánica clásica de Newton, el concepto de equilibrio,
el concepto de liquidez. Es decir, y son modelos muy simplificados con la lógica de la mecánica clásica. ¿Sí? Funcionan como relojes, ¿no? Ya en ese momento, cuando esa teoría ya era dominante, Marshall, que fue uno de los grandes economistas clásicos, se atreve a decir, hola, ¿no será que nos estamos equivocando? Dijo, yo creo que esta ciencia, esta cosa que nosotros estudiamos, tiene más analogías con la biología que con la física. Y creo yo que tenía razón, pero desgraciadamente la mayoría de los académicos y de los centros de pensamiento del mundo no lo creyeron. Entonces seguimos en la mecánica clásica todavía. Bueno, entonces la economía ecológica trata de romper un poquito eso. Bueno, la economía del bienestar. Aparece otra al final ya de esto, la gran revolución keynesiana. Pues prácticamente Keynes lo que dice es, hombre, eso de esa vaina del equilibrio es algo que ya es por accidente, dice Keynes. Y ya que su famoso libro, La teoría general del interés y el dinero, del empleo del interés y el dinero, después de la gran crisis del 29. ¿Qué probó la crisis del 29? Que el sistema no se regulaba automáticamente, que a veces sí y a veces no, pero que en general tendía a estar en desequilibrio y que el equilibrio se obtenía por accidente. Casi que hace funciona como un médico, dice, en general el organismo nuestro, los sistemas funcionan homeostáticamente, manteniéndonos la temperatura, la presión de la sangre, todo automáticamente. Pero de vez en cuando nos enfermamos. El caso de la economía, las enfermedades son más frecuentes que en los seres humanos, ¿sí? Que en los organismos humanos. Entonces, entonces lo que Keynes dice es, hombre, hay que ir al médico. Ir al médico es medidas económicas, políticas económicas, intervención del Estado en los mercados para que saque de la enfermedad, porque de pronto no nos morimos porque la economía no se muere, no desaparece, pero sí puede sufrir mucho, ¿sí? Altos niveles de desempleo, pobreza, etc. Bueno, otro concepto, pero no nos interesa el concepto de demanda efectiva de Keynes, porque Keynes dice, no es cierto algo que sostenían los neoclásicos, de que la famosa ley de Say, una de nuestras leyes económicas, que hoy día ya se considera poco relevante, que es toda oferta crea su propia demanda, o sea, oferta y demanda son iguales, porque la oferta crea la demanda. Cuando usted produce, está generando a su vez los consumidores, le está generando ingresos a los consumidores. Keynes dice que no, que hay una cosa, que eso no funciona tan automáticamente, que hay muchas fuerzas que tienden al desequilibrio y que, bueno, pero no nos metamos en esas cosas de macroeconomía. Otra cosa interesante de Keynes que sí nos importa para nuestros propósitos, ¿sí? Es esto, lo pueden leer, el problema de comparar. Keynes era economista, era un intelectual notable, uno de los intelectuales más notables de su tiempo, famoso círculo de Bloomsbury. Bueno, un grupo de intelectuales ingleses supremamente importante, ¿sí? En la primera mitad del siglo XX. Bueno, el Keynes era estadístico, porque es que otro lío de los economistas neoclásicos con los que profesamos otras áreas de la economía, es que dicen, no, es que a usted no le gustan o no sabe matemáticas. No quiere hacer modelos matemáticos, porque esa es otra característica de la economía neoclásica, es una economía altamente matematizada, expresada en modelos simbólicos matemáticos. ¿Sí? Complica mucho la vida. Pero ocurre que a Keynes no lo pueden acusar de eso porque él incluso escribió un famosísimo libro que se llama Tratado de Probabilidades, Treatise of Probability. Sí, era un matemático durísimo, John Maynard Keynes. Pero él que era matemático, además de economista, estadístico y un intelectual notable, escribió frases como esta que ustedes ven aquí, ahí esas dos frases. El problema de comparar, refiriéndose al PIB, porque aquí ya empezábamos con Pigou y Marshall a hablar del PIB, antiguamente se llamaba el dividendo nacional, que es lo que hoy día llamamos el Producto Interno Bruto PIB, que como ustedes saben es la suma de toda la producción de la economía, en términos reales, no, porque a nosotros no nos importa todo en plata, sino en términos reales de bienes, ¿no? Real. Pues bien, Keynes, que sabía de estos temas,
Dice, el problema de comparar refiriéndose al PIB, de comparar dos producciones reales entre sí y de calcular después la producción neta compensando con las nuevas partidas, bueno, eso es la depreciación o desgaste de las viejas, origina acertijos que pueden calificarse de insolubles sin temor a equivocarse. Es decir, Keynes, que entendía ya mucho más, sabía que el PIB realmente, ese que es lo que nos da lo que queremos en la economía, aumentar el PIB, el crecimiento del PIB, que incluso desde el punto de vista matemático yo lo considero un fuzzy set. ¿Sabes qué es un fuzzy set? ¿No? Fuzzy set es un concepto de matemáticas que desgraciadamente los economistas neoclásicos no conocen. Yo aquí con mis amigos, colegas de la facultad, que los muy neoclásicos, hablando de, uno decía, bueno, de tanta, le digo, sí, pero es que eso es un fuzzy set. Dice, ¿qué es un fuzzy set? Le digo, no, si usted no sabe qué es un fuzzy set, no podemos seguir esta conversación porque ese es un concepto básico de matemáticas sin el cual no podemos hablar. Pues un fuzzy set es un conjunto borroso, se lo dije en inglés por desprestarlos, pero es un conjunto borroso. Hay variables, así como variables temperatura, variables PIB, variables empleo, todas esas son variables. Hay variables que no son muy precisas. Por ejemplo, democracia, en modelos hoy día, metamos la democracia y la cultura en el modelo, por ejemplo. Pues sí, podemos hacer un comité de expertos y decir que Colombia es más democrática que Venezuela, o que Suecia es más democrática que Colombia, ¿sí? Y ponerle una calificación, decir que Suecia saca 9 y nosotros sacamos 3,5, ¿sí? Por un consenso de científicos politólogos. Pero una cosa es que hagamos ese ejercicio y otra cosa es que podamos decir que esa variable de democracia o cultura o PIB. Hay trabajos matemáticos sobre el PIB, por ejemplo, trabajos de Maurice Dobb, donde analiza matemáticamente cómo es de impreciso y problemático. Pero además del tema matemático, es que el PIB es como tiene muchos objetivos, sirve para comparar el bienestar entre países, para saber qué tanto crecemos, qué correlación tiene con el empleo, tiene muchos usos distintos, cuánta masa monetaria necesitamos emitir en política monetaria, el PIB tiene muchos usos. Entonces el PIB por ejemplo, el PIB metemos el valor de los arrendamientos, que no es producción de ese año, pero lo metemos, se suma, sume todos los arrendamientos que se pagaron en el PIB y eso hace parte del país, ¿usted lo sabía? Bueno, ¿usted es economista? No, yo soy administrador. Bueno, pues casi lo mismo. Bueno, entonces, fíjese que hay problemas y en el mundo científico tenemos que manejar, hay variables que son muy determinadas, lo que Georges Royen, el padre de la economía ecológica, llamaba aritmomorfía, o sea, conjuntos discretamente diferenciados, o sea, variables que podemos separar unas de otras. Y conjuntos borrosos, así como en teoría, puntos en lógica matemática, decimos que hay intersecciones, ¿sí? Mayores, menores, inclusiones, A está en contenido en B, pues hay conjuntos cuyos contornos son borrosos, no los podemos determinar claramente, y es un concepto básico en matemáticas que los matemáticos en las universidades modernas no enseñan, como cosa curiosa. No, por supuesto que es un tema de matemáticas y de teoría de conjuntos, pero pues la mayoría de la gente no los conoce. Otra frase refiriéndose a las variables y unidades de medida utilizadas por la economía neoclásica, comillas, inaprovechables para el cálculo diferencial, señaló Keynes. Nuestra precisión sería cómica si tratáramos de usar tales expresiones parcialmente vagos y conceptos no cuantitativos como base de un análisis cuantitativo. Keynes, que era matemático. Para que veamos que esto no son patadas de ahogados de... Bueno, la economía del desarrollo, pues ya después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, aparecen las teorías, viene el problema ya del comunismo, de la expansión de la cortina de hielo del este y la necesidad de acelerar para que no nos volvamos comunistas los países de América Latina, sobre todo la patio trasero de los Estados Unidos. Entonces el desarrollo, ¿cómo nos desarrollamos? ¿Cómo dejamos de ser tan pobres? Entonces aparecen unas teorías como las de Rostow, Lewis, no nos detengamos en eso, las teorías de la dependencia, el intercambio desigual, y
Ya después aparece la famosa problemática ambiental, que ya es una cosa más reciente. Primero hay que decir con sorpresa que no somos los economistas los primeros en darnos cuenta del tema ambiental, del problemita que tenemos entre manos. ¿Sí? Pequeño problemita que tenemos entre manos. Primeros que se vienen a dar cuenta son los ingenieros. Pero los ingenieros porque por su propio tienen que resolver problemas de sanidad cuando hay problemas de contaminación, sobre todo en el agua. Entonces, la ingeniería sanitaria. Empiezan a decir, no, pero es que se están contaminando los ríos, no hay problemas de potabilidad, el aire se está contaminando, problemas de salud, ¿no? Los biólogos también se empiezan a dar cuenta, extinción de especies, se están alterando los ecosistemas, se están alterando los ciclos hídricos, bueno. ¿Sí? Los políticos incluso se dan cuenta antes que los economistas. Prácticamente por la misma época en que aparece la economía ambiental antes de la economía ecológica, a principios de los años 70. ¿Sí? Aparece la reunión de Estocolmo, que fue la primera reunión internacional donde los políticos dicen, oye, aquí hay un problema gravísimo en la civilización moderna. Los últimos en darnos cuenta del tema somos los economistas. Yo estudié en esta facultad entre 1971 y 1976 y ningún profesor, ninguno, me dijo que esto de que estudiábamos la producción, consumo, que eso tenía algo que ver con un problema que se llamaba el problema ambiental, que la economía generaba algunos problemitas. Nunca nadie. Eso también nos dice que la academia y la ciencia que creemos omnipotente y donde están los genios, los grandes investigadores y el sector más refinado de la sociedad, tampoco es tan infalible. Sí, es fundamental y a veces percibimos ciertas cosas antes que otros y tenemos mejores recomendaciones que otros grupos de la sociedad, pero no siempre. A veces nos escachamos en asuntos fundamentales. Bueno, entonces, el informe Brundtland en el 86, la conferencia de Río, el protocolo de Kioto, pero los últimos en darnos cuenta del lío, y todavía aquí en esta facultad, pues yo fundé la cátedra de economía ambiental hace como 20 años, 25 años, pero fui autodidacta, porque yo estaba haciendo mi doctorado, era en sociología de las profesiones, que no tenía nada que ver con esta, pero se me reclutaba y yo dije, pues yo sí lo había pensado, pero como nadie me lo dijo, ningún profesor me dijo que nosotros teníamos que, pues yo nunca estudié el tema, me tocó aprenderlo de una manera autodidacta. Sí, porque ya no me iba a poner a hacer otro doctorado en el asunto, pues. Entonces, bueno, ya pasando aquí más, si uno mira todos los conceptos a partir del informe Brundtland, que es el que generaliza el concepto de desarrollo sostenible, que ahora está universal. Entonces uno puede ver este concepto, este modelo un modelo simple, que es, hombre, hay una cultura, muchas formas hay de hacerlo, ¿sí? Hay recursos, leyes naturales, sostenibilidad, agotamiento, la esfera económica que implica instituciones, las dos instituciones fundamentales de las sociedades modernas, el mercado y el Estado. El mercado favorece el crecimiento y la eficiencia, el Estado la equidad a través de los impuestos, como dijimos, y aparece un tercer invitado. Antes solo hablábamos de política económica y de política social, y en los últimos 30 años, 20, 30 años, hablamos de estas tres grandes tipos de política. Política económica, empleo, eficiencia, crecimiento, política ambiental, lo que ustedes ya saben, y política social, que haya menos pobres, menos desigualdad, más salud, más educación, etcétera, todo para producir bienestar y desarrollo sostenible. Claro, aquí hay un eje articulador que es el conocimiento. La tecnología favorece básicamente todo el aumento en la productividad y el crecimiento, la utilidad, y aquí por otro lado hay una rama del conocimiento que nos proveen las supuestas ciencias sociales. A mí no me gusta el concepto de ciencias sociales, yo soy más de la tradición alemana, para la cual las ciencias sociales mejor deben ser, digamos, llamarlas humanidades. No es que no tengan elementos, obviamente, leyes, incluso podemos usar las matemáticas y las usamos y las debemos usar, pero no tanto. Es decir, nuestro centro de atención debe estar por el lado de las ideologías, las grandes ideas políticas, los problemas de moral pública, etcétera, que nos lleven a una sociedad más equilibrada. Pero bueno, esos son
tal. Una manera más simplificada de verlas aquí, en este gráfico. En este gráfico podemos ver que uno puede decir que el desarrollo sostenible es función de tres grandes procesos. El proceso de crecimiento económico, o sea, de aumento del PIB, ¿sí? Entonces aquí lo ponemos muy poco crecimiento y alto crecimiento. La equidad, que la podemos medir con un instrumento que en economía llamamos, hay varios, ¿cómo se llama? El coeficiente de Gini, ¿sí? Lo podemos medir, ¿no? Coeficiente de Gini. Y algo que podemos llamar la sostenibilidad física, es decir, del ambiente, en términos de agotamiento de recursos, renovabilidad, control de la contaminación, etcétera, de los ecosistemas, estabilidad de los ecosistemas, etcétera. Entonces puede uno aquí hay baja sostenibilidad física, aquí hay alta sostenibilidad física, ¿sí? Ahora bien, este triángulo no lo vayan a ver así, esta flecha podría estar así, esta otra, es decir, puede hacer, y uno dice que el desarrollo sostenible es una combinación, una transacción entre estos tres grandes objetivos. Nosotros no podemos tener el mundo prístino, los ecosistemas perfectos como son naturalmente, porque si no, no tendríamos tecnología ni los niveles de consumo que tenemos. Ahí sí nos devolveríamos a otras especies animales. A ver, que no es. Entonces, siempre para crecer, vamos a tener que sacrificar algo, afectar el ambiente, ¿sí? Es decir, sí, corrernos hacia acá. Lo mismo, ahora, hay una relación entre equidad y sostenibilidad. Las cosas de discusiones ambientales decimos por ejemplo, los pobres, sobre todo los campesinos muy pobres, que son típicos en nuestra región latinoamericana, tienden a degradar el medio ambiente porque lo sobreexplotan, ¿sí? Y lo sobreexplotan porque son muy pobres y para sobrevivir tienen que arañar la tierra hasta lo que dé, y por tanto degradan los ecosistemas. Entonces la equidad, una baja equidad, demasiados pobres, generan problemas sanitarios, deforestan, producen erosión y por tanto disminuyen la sostenibilidad. Entonces, entre menos equidad haya, hay menos sostenibilidad física. Entonces, uno puede jugar. Es claro, esta es una discusión económica viejísima que ya les mencioné, cómo es la cosa entre crecimiento y equidad. De hecho, pues la economía neoclásica ortodoxa dominante dice que primero crezcamos y después distribuimos, ¿sí? Porque mejor el pastel grande que el pastel chiquito. Y hay una curva que es famosa en economía, que no la puse aquí, que se llama la curva de O invertida de Kuznets, una cosa así, donde dice que si uno tiene el crecimiento del PIB acá y aquí en este eje, el nivel de desigualdad, dice, en las primeras etapas del crecimiento económico la desigualdad aumenta. En Inglaterra trabajaban 14 horas hasta el siglo XIX, ¿no? Pero después cuando el PIB llega a un cierto nivel, entre 5 y 10 mil dólares más o menos, bueno, pues per cápita, entonces la desigualdad empieza a disminuir y podemos llegar a ser Suecia o Dinamarca. Pero entonces eso los economistas neoclásicos normalmente dicen que la equidad es una función del crecimiento, es decir, que para aumentar la equidad, disminuir la desigualdad económica, hay que aumentar el crecimiento, ¿sí? Una función dependiente. Kuznets, que fue el que formuló estadísticamente esa curva, dice que no, que la mayoría de los economistas lo están tergiversando porque él cree, Kuznets, que fue el que se inventó la curva, él cree que es al revés, que entre más equidad puede haber más crecimiento, cosa que está concorde con el pensamiento keynesiano, que decimos que si el grupo de clase media que tiene capacidad de demanda es muy pequeña, pues no puede dar crecimiento industrial porque no hay a quien venderle. Así es perdonen la velocidad con que estoy formulando estas ideas, pero hay cosas en estas discusiones económicas que funcionan así. Bueno, sigamos. Bueno, ahora pasemos al segundo punto rapidísimo, la economía desde una perspectiva epistemológica. Si uno dividiera la naturaleza o el universo hagamos un ejercicio de abstracción, en tres grandes círculos, tres grandes campos,
Solo 3, la naturaleza en su conjunto del universo, que es lo que debemos conocer científicamente, ¿no? ¿Ustedes qué campos pondrían? ¿Cómo me llenarían estos 3 compartimentos? A ver, 3, solamente 3. Solo 3. ¿No? Podría ser la naturaleza. La naturaleza no es solo economía. La naturaleza, el universo. Todo nuestro objeto de conocimiento del mundo académico de las universidades. Solo 3 campos. ¿No? Pues bien, uno puede poner aquí, o no, puede empezar aquí, poner que aquí está la física. Los fenómenos físicos, que también están los químicos, etcétera. La astronomía, todas esas cosas, la meteorología, todo eso lo podemos meter acá, pero lo llamamos en general, todo eso son campos de la física. De eso hay química, ¿sí? Y aquí, si aquí ponemos física, ¿aquí qué ponemos? El de la mitad. Entonces, los ejercicios de abstracción que deberíamos hacer en las universidades, no hacemos. La abstracción es la base del conocimiento, ¿no? Los modelos los hacemos con abstracciones. Arqueología. Sí, sí. ¿Quién dijo de biología? ¿Quién? ¿Usted qué profesión tiene, perdón? Bueno. Sí, efectivamente. De hecho, los fenómenos biológicos vivos son una emergencia o producto de los fenómenos desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista religioso usted puede decir que no. Eso no es una emergencia de la física, sino que fueron creados por Dios. Pero yo en esas discusiones no me meto, porque eso no es de discusiones. Y en últimas, aquí, sí, lo social, la antropología, que es la más general de las ciencias sociales, que las incluye a todas las demás, porque antropología económica, antropología política, todo. ¿Sí? El ser humano y obviamente la sociedad. ¿Sí? El ser humano como sociedad. Entonces ahí estarían los 3. Y eso sería una forma lógica de organizar. Y desde el punto de vista epistemológico, las leyes que rigen a los seres vivos no pueden violar las leyes de la física, de ninguna manera. Ni las leyes que rigen a los seres humanos y a las sociedades humanas pueden violar las leyes de la biología ni las leyes de la física. Yo no puedo estar 2 veces en distintos sitios, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No podemos violar las leyes de la física ni de la biología. Hay una relación de subordinación. ¿Sí? Subordinación. Son emergencias. ¿Sí? La biología es una emergencia de la física y a su vez el ser humano es una emergencia de la biología. Es una especie particularísima. ¿Sí? Pero uno también podría decir, esta es la generalidad, pero uno podría mirarlo de otra vez, desde la perspectiva de la teoría de la complejidad, uno podría decir, aquí está la física, donde están lo más simple del universo, bueno, simple entre comillas, ¿no? Aquí está la biología, sigue en la mitad, que es bastante más compleja que la física. Y aquí estamos los seres humanos, que somos bastante más complejos que los 2 anteriores. Es decir, la podemos ordenar de las 2 maneras, pero hay que explicar el asunto. ¿Sí? Bien. Uno puede hacer esto, ¿no? Entonces decir, hombre, cuando uno mira el problema de las disciplinas, ¿sí? Entonces puede sacar este tipo de ejercicios le permite a uno sacar las matemáticas, tenemos que usarlas en todo, en física, en ciencias sociales, en biología, en todas. La ecología, pues, tiene que incluir a los seres humanos, porque, sí, ecología, por eso ecología humana,
¿no? En la economía ecológica, ecología humana, la historia, por ejemplo, hay quienes dicen, los fenómenos históricos, que Simón Bolívar, que Martín, que, bueno, hombre, la historia, sí, hay los personajes y las sociedades, pero, ¿ahora qué pasó? Pero la historia existe en un medio natural con geografía, animales y plantas y ríos. Y buena parte de la conformación de los países, de las naciones, tiene que ver con la geografía, los accidentes naturales, ¿sí? Es decir, uno no puede hacer historia sin hablar algo de la naturaleza, porque está pifiado, está construyendo la sociedad sin base, sin piso, ¿sí? Las neurociencias, pues tienen de todo, pues los humanos, pero hay las bases biológicas del cerebro y las bases físicas. Un trabajo lindísimo que tiene Schrödinger sobre bases físicas de la conciencia. Schrödinger, premio Nobel de Física. Y es, bueno, entonces uno encuentra, ¡pam!, ¿sí?, cómo son las interrelaciones entre las diferentes disciplinas, ¿sí? En general, la mayoría tienen fuertes interrelaciones. Hay biofísica, entonces biofísica. Entonces la biofísica está acá. Pero también nos puede meter a los humanos, ¿no?, en biofísica. ¿Sí? Bueno, pero todo esto para acá, para que, claro, hay una evolución, ¿sí? La evolución y la adaptación que la biología, la ecología nos dice cómo es que ha funcionado todo este relajo, ¿sí? La termodinámica, la física, que nos dice que hay estructuras disipativas y hay, tal vez recuperamos en la economía ecológica de la física, es la termodinámica y particularmente la ley de la entropía, que todos más o menos sabemos qué es, ¿no? Es decir, todo proceso de energía, uso de energía, ¿sí?, implica al final, ¿sí? ¿Por qué evolución y adaptación siguen sentido distinto? No, creo que ahí estoy, ahí hice el cuadro muy rápido, ya no, sí, exactamente, no. La evolución, de hecho la evolución es acá, y la adaptación es un proceso dinámico que genera cambios en el mundo físico, geográfico. Cuando hacemos minería afectamos procesos biológicos y procesos de la geología, de la tierra, ¿sí? La física, ¿sí? Entonces, en los procesos de adaptación afectamos todo, y la evolución implica cambios, por ejemplo, un fenómeno físico como el meteorito que cayó y que destruyó a las especies, entonces nos generó un cambio en la evolución, ¿sí? Cosas de ese tipo, básicamente, pero no, pues uno podría hablar mucho de estas cosas, pero ahorita no tenemos tiempo, desgraciadamente. Nosotros trabajamos con adaptación a las mudanzas climáticas y decimos que son evolución. La adaptación, no, pues claro, es que la evolución, la adaptación es una condición de la evolución, o si no, no hay evolución, pero ya lo vamos a ver esto. Bueno, entonces pasemos, bueno, la ambición de la ciencia. El problema, porque no me gusta la ciencia, el concepto de ciencias sociales, porque realmente la mayoría de los científicos, incluso aquí mis amigos físicos, el profesor, nuestro rector Wasserman, que es biofísico, ¿sí?, que es un conocido, conversábamos, es de los positivistas. No me quiero meter mucho en esa discusión de los positivistas, los que creen que el libro de la naturaleza está escrito en un lenguaje matemático, como yo no creo eso. Por supuesto, parte de los fenómenos los podemos representar matemáticamente, pero no todos. Ese es el problema, no todos. No todos los podemos representar matemáticamente. Y yo me acuerdo, los positivistas creen en esto básicamente, en esa frase de Galileo, dicen que todo lo podemos expresar en términos matemáticos. Entonces, y que, entre otras cosas, Popper, no sé si puse por ahí a Popper, bueno, por ahí a Popper, decía que la economía era la única ciencia social con una revolución newtoniana a bordo. Y un distinguido epistemólogo argentino, ¿cómo se llama?, Mario Bunge, decía que sí, que nosotros seríamos como una calificación de 3,8 en una escala de 1 a 5. Y obviamente el resto de las ciencias sociales necesitarían una calificación menor. Pero obviamente de lo que se trata, y a eso invita el profesor Wasserman, es que todos elevemos nuestra ciencia, es decir, que la matematicemos completamente para que seamos científicos respetables.
Eso es lo que lo dice Wasserman, y Wasserman es un humanista, es de los positivistas con una amplísima base cultural, nuestro rector de los últimos 6 años. ¿Sí? Una amplísima, escribe unos artículos interesantísimos en el periódico. Humanistas. No es positivista, pero hay positivistas refinados y positivistas burdos, que hay una gran cantidad. Bueno, esperamos, bueno, esto de von Mises citado por Holder, futuro del conocimiento siempre en aumento, formulado en una forma relacionable, regular a la vida. Un poco la idea, la aspiración es que la moral incluso esté sometida al imperio de la técnica, es decir, que podamos definir científicamente qué es bueno y qué es malo. Yo no creo que eso se pueda, pero bueno, hay quienes creen que sí. Bueno, yo me baso mucho en esto, en un texto de uno de los filósofos más conocidos del siglo, que es Heidegger, Martin Heidegger, que ha un poco polemizado porque dicen que era nazi. Bueno, pues yo no entremos en esa historia. De todas maneras, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX y buena parte de las grandes discusiones epistemológicas del siglo XX han girado alrededor de este personaje. Porque hace la exposición sobre todo el problema de la época moderna. Entonces le damos, si bien los los campos científicos parten de una delimitación de objetos y fenómenos de la realidad que da lugar a imágenes o representaciones teóricas, esa delimitación, especialización, menos en la ciencia moderna, no surge de un imperativo de la realidad, sino del criterio de rigor del procedimiento o método y del carácter de servicio o empresa que inherente a esta concepción particular de la ciencia. Él decía, la ciencia griega era totalmente distinta. El criterio de rigor en la ciencia moderna está constituido por la exactitud a través del cálculo exhaustivo, el procedimiento por la experimentación y el carácter de servicio por la existencia y instauración del Instituto de Empresa. El Instituto de Empresa somos nosotros, el Instituto de Estudios Ambientales, el Instituto de Genética, de Biofísica, Instituto de Empresa especializado con una enorme capacidad acumulativa y crítica de aquellos exégetes y sacerdotes modernos que denominan los lenguajes y modelos de cada una de estas hermenéuticas especializadas que constituyen las ciencias necesariamente particulares de la época moderna. Esa frase de Heidegger lo lleva a que la consecuencia de Descartes, mirada por los positivistas, es no pienso luego existo, sino mido luego existo. Mido luego existo. Si no se puede medir, no existe. Heidegger separa ciencias matemáticas. Heidegger separa las ciencias matemáticas de la naturaleza, de las que se ocupan de lo viviente, del espíritu y de la historia, aclarando que éstas deben ser necesariamente inexactas y que la consecución del rigor en ellas es sensiblemente más difícil. Destaca que en estas últimas, al igual que en las primeras, de lo que se trata es de representar lo constante y comparable, lo universal y necesario, en detrimento de lo único, lo raro, lo simple, es decir, lo grande de la historia, lo particular y contingente que permanece inexplicable o solo se... ¿Cómo haré para leer el resto? Bueno, no, la última renglón. Parece o solo se explica por accidente, creo. Bueno, no importa. Esa es la pantalla. Bueno, no importa. El caso es que, volviendo a nuestra esfera anterior, aquí en el reino de la física está lo universal y necesario. ¿Sí? Nosotros no podemos decir lo más universal, aquello que no podemos eludir de ninguna manera, las leyes físicas. La biología, intermedio, es decir, es más complejo. Algún científico me acuerdo cuando era joven, me planteaba, podemos calcular, por ejemplo, los entomólogos aquí en la Facultad de Agronomía que se preocupaban por mirar en un invernadero dónde se concentran los insectos, los buenos y los malos, ¿no? Y entonces hay algún científico que dijo, ¿y será que alguna vez podemos calcular la trayectoria de vuelo de una mosca? Calcular. Modelar. ¿Ah? ¿Será que podemos? No, en la biología ya hay fenómenos absolutamente indeterminados. De hecho, en biología, ahí está el otro problema, según uno de los grandes textos de biología, que es, bueno, no es de los nuevos, pero es un clásico de la literatura científica, que es
El azar y la necesidad de Monod, ¿sí? De Monod. Dice, de hecho, el campo de las especies tiene un origen absolutamente azaroso, y es no un azar probabilístico sobre el que creo le oí hablar ayer al profesor Felipe, porque no, una cosa es el cálculo de probabilidades o de riesgos cuando tenemos información, ¿no? ¿Cuál es el cálculo? La probabilidad de que me mate un carro aquí en Bogotá, que es diferente a Londres, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Pero obviamente los seguros los calculan para Bogotá diferentes que para Londres, donde son más ordenados y cuidadosos y respetuosos. Aquí no, aquí lo matan a uno con más facilidad, ¿no? Entonces, obviamente, el cálculo de probabilidades es distinto, pero el azar irreductible es otra cosa, es irreductible, incalculable. Bueno, podemos ir ahí a la teoría de incertidumbre de Heisenberg, pero bueno, entonces, fíjense ustedes que el mundo de lo universal y necesario es, ahí funciona el azar. Aquí el azar puede funcionar, que los meteoritos estrellen con la Tierra, pero incluso eso sí lo podemos calcular. Yo no sé qué tanto azar haya en el mundo puro de la física, pero hay muy poco. En el mundo de la biología ya hay muy azar desde el mismo nacimiento de la vida del ADN. La mutación de la cual surgen las especies, la diversidad de las especies, se da por absoluto azar. Según sostiene Monod, y hasta donde yo sé, los biólogos y genetistas modernos no lo han corregido. El único que dice es Prigioni, otro premio Nobel de física, que dice que las mutaciones son mucho más frecuentes en el mundo real de lo que Monod calculaba. Pero bueno, esa es otra discusión ya especializada. Entonces aquí el azar es fundamental, es mucho más fuerte realmente aquí y es muchísimo más fuerte en los seres humanos. Los seres humanos existe otros conceptos, pero bueno, ya vamos a volverlo a ver porque ya no se nos está acabando el tiempo. Bueno, la época moderna, bueno, para que ustedes vean que esta no es una discusión aquí que este profesor un poco raro trae para confundirlos. Esta es una discusión académica. El texto de filosofía lleva a dentro de los conocedores, las personas que se preocupan un poco por tratar de salir de ese mundillo súper especializado de cada una de las ciencias o profesiones que hemos estudiado. Este libro es de Anthanaimocus. Ustedes han oído hablar de Anthanaimocus, que fue rector de esta universidad, alcalde de Bogotá 2 veces. Tiene mi edad, es de mi generación. Trabajamos juntos aquí entonces, esta es su tesis, claro, está un poco vieja, tesis de maestría. Él es matemático, pero su tesis la hizo en la maestría de filosofía aquí y fue laureada. Aquí solo se laurea una de cada 1000 tesis, es decir, tiene que ser más o menos buena, ¿no? Y de hecho el tipo es un filósofo matemático y devino en político y fue alcalde de esta ciudad 2 veces. Es un tipo, digamos, moderno, no es un espécimen raro, no, tipo moderno, bien informado y bien ilustrado. Pues bien, Antanas escribió este libro que se llama Representar y Disponer. Claro, pero para aquí molestarlos a ustedes que vean que el asunto de la filosofía tiene su quiz, ¿no? Uno supone que ese título dice esta vaina de qué se trata, representar y disponer, ¿no? Bueno, el subtítulo aclara de qué se trata el título. El subtítulo es un estudio de la noción de representación orientado hacia el examen de su papel en la comprensión previa del ser como disponibilidad. ¿Entendieron? No. Bueno, no, es por molestar. Simplemente, de hecho, si uno examina, ahí por eso la ventaja del lenguaje escrito, ¿sí? Examina las 2 palabras claves son representación y disponibilidad. Es un estudio de qué es lo que estudia, la noción de representación. ¿Qué es la noción de representación? En términos de ciencia y de la filosofía, es la construcción de modelos. Las palabras, los conceptos que usamos en el lenguaje son representaciones. Los modelos, los planos de arquitectura, los planos, todos son representaciones. Eso es la esencia del mundo moderno, el plano de un carro, de un avión, de un cohete, de un aparato de computación, todo son representaciones.
Las teorías son representaciones. Todo lo que manipulamos con la ciencia y la tecnología moderna son representaciones. Y en la noción de representación, pues salió de Descartes. Por eso es tan importante Descartes en el nacimiento y desarrollo de la ciencia. Orientado esa noción, un estudio de esa noción, categoría filosófica, ¿para qué? Para examinar el papel que esa noción juega para entender previamente al ser, o sea, a la naturaleza. Ser en filosofía es la naturaleza, no son seres humanos. La naturaleza, el ser, lo que existe, como disponibilidad. Y eso se lo pongo también no para que digan ustedes, filosofía no es tan superflua como hoy día pensamos, y que tampoco esto es aquí citar a Heidegger, es un capricho mío, sino para ponerles de presente a ustedes, esta también es una discusión ambiental, porque precisamente uno de los problemas de la cultura moderna como cultura es que cuando digo solo mido, luego existo, hoy que hay un ingeniero forestal, sí hay alguien ingeniero, un ingeniero forestal, si un pedazo de madera, inmediatamente, ¿qué piensa? Origen, ¿qué especie es? ¿Qué propiedades tiene? Atributos, dureza, humedad, longitud, bueno, no sé qué más variables contemplará un ingeniero. Densidad, tal. Y solo en la medida en que como ingeniero, como científico, ingeniero, logra medir las variables, dice para qué va a utilizar esa pieza de madera. Es decir, a disponer de ella en la medida en que está exhaustivamente medida en sus diferentes variables y propiedades. ¿Sí? Es disponible. Y de hecho, algo de lo que va a plantear Heidegger, creo, bueno, tal vez no puse esa, es que, a ver, ¿dónde? Bueno, no, tal vez no lo puse aquí. Sí, mira. El hombre dispone, comienza de este modo a ser hombre, que consiste en ocupar el ámbito de sus capacidades humanas como espacio de medida y cumplimiento para el dominio del ente en su totalidad. Es el antropocentrismo. El hombre tiene que dominar, apropiarse de la naturaleza, una concepción filosófica. Y esa es la concepción dominante en el mundo moderno. La naturaleza es para nosotros, no para que existan otros, no, es para nosotros. ¿Sí? Aprovechar la naturaleza, en vez del ente pongan ahí la naturaleza en su totalidad. El fenómeno fundamental de la edad moderna es la conquista del mundo como imagen. Primero lo adoptamos imagen, conocimiento, ciencia, y después disponemos de eso, de la naturaleza. El imperialismo planetario del hombre técnicamente organizado. Esta uniformidad parece ser el instrumento más seguro para el total dominio técnico de la Tierra. Eso es filosofía aplicada a nuestro tema, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la economía? Bueno, aquí hay unas frases que creo que hasta qué horas a qué hora nos paramos, porque ya a las 30, o sea, nos quedan 22 minutos. Bueno, entonces, bueno, no leamos. Éxito de la física matemática. Esto es una frase, uno de los, dice que los economistas han construido el hábito de envolver sus ideas más o bien imprecisas en el lenguaje del cálculo infinitesimal. Wiener es un matemático también, ¿no? Uno de los padres de la teoría general de sistemas. Bueno, pero así lo puede uno encontrar. Joan Robinson dice, actualmente las pretensiones de los economistas han impresionado a algunos de los que se dedican a cultivar otras ramas de las ciencias sociales, que están copiando como monos a los economistas lo que estos a su vez hicieron con los físicos. Un poquito dura esa frase, ¿no? La validez e implicaciones. Bueno, el criterio, la economía ha sido clasificada, bueno, así, ahí está, la revolución newtoniana a bordo. Bueno, uno puede entonces ya entrando a sostenibilidad débil y fuerte. Los problemas de incertidumbre, inconmensurabilidad, aritmomorfía. En la economía ecológica, básicamente trabajamos con sostenibilidad fuerte. Pero desde el punto de vista metodológico, fíjate, la sostenibilidad débil, entonces todo esto tiene que ver con las discusiones sobre las probabilidades de medir y los conjuntos borrosos y los niveles de complejidad. Y, bueno, en economía hay fuerte comparabilidad de valores, todos lo reducimos a plata, precios, y valoramos, el profesor Felipe los
entrenó para ese asunto, eso está bien, a veces no. Imagínense qué sentido tiene valorar, a ver, ¿cuánto vale Venecia? A ver, hicimos un proyecto para que no se inunde con el cambio climático. ¿Cuánto vale? Pongámosle precio, cualquier precio que le pongamos, 100.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, ¿qué valoramos? Con el valor de la raíz de las casas, el valor de los costos de viaje del turismo, o el valor artístico o simbólico dentro de la historia de la humana. ¿Y cómo valoramos el valor histórico, simbólico de la civilización humana? Como complicado. Yo no sé si los expertos en teoría de valoración del medio ambiente se la han inventado. Eso es lo que llamamos en economía las externalidades generalizadas. Si lo que estamos discutiendo, de hecho, uno de los libros de economía lógica del profesor Daly habla de que cita el caso del Airo de Venecia, para valorar, para ver cuánto valen las medidas cuánto debemos invertir en mitigación o control o disminución del cambio climático para evitar que Venecia se inunde. De hecho, ahorita hay un proyecto en Venecia por valor de 10 millones de dólares con puertas para tratar de... veces me ha tocado ir con San Marcos, pero cuando Daly escribió su libro no había sucedido, ¿no? Ya pasó, ¿no? Ya pasó y costó unos miles de dólares, por supuesto, ¿no? Pero eso en ese sería más grave. Bueno, no importa, es decir, todas estas discusiones. Entonces, en sostenibilidad débil, uno dice fuerte con paralelidad, fuerte con mensurabilidad de valores, todo en precios, internalizar las externalidades. De hecho, estos mecanismos de economía ambiental que explicó el profesor Felipe sirven para internalizar externalidades localizadas a pequeña escala, pero las generalizadas, como el caso de Venecia sería una tontería realmente ponernos a hacer el valor de Venecia. ¿Sí? Bueno, la función de producción estándar en economía, pues se usan funciones de producciones de Club Douglas, el análisis costo-beneficio, que es como la herramienta que utilizamos los economistas, estándar, ortodoxos, neoclásicos, decisiones. En economía ecológica decimos que no, que hay incertidumbre, inconmensurabilidad débil, comparabilidad de valores, evaluación social de límites o estándares ambientales, funciones biofísicas y de producción, y utilizamos, en vez del análisis costo-beneficio, uno de los instrumentos que utilizamos, digamos técnicamente, ya procedimientos y protocolos técnicos, es la evaluación multicriterio, es decir, aceptamos que hay distintas concepciones, no una sola en términos de precios. Pero bueno, no tenemos tiempo de explicar esto. Un proyecto de ubicación de un aeropuerto, imagínense que vamos a ubicar un aeropuerto aquí cerca de Bogotá y uno de los campos posibles es un humedal, ubicación A, un paisaje monótono, ubicación B, y una tierra urbanizable de alta renta, ubicación C. Pues hombre, si vamos a determinar el valor como hábitat, el valor como paisaje y el valor como económico, el orden cambia en todos los casos. ¿Sí? No hay una no hay una conmensurabilidad de valor y por tanto nuestros análisis parten de un análisis multicriterio discursivo con obviamente argumentos científicos y técnicos y también económicos, por supuesto. Pero no solo económicos, como en el análisis costo-beneficio. Bueno, en el análisis costo-beneficio usted los daños de salud, ¿sí? Y los valora en precios, ¿no? Aumentan las enfermedades respiratorias, tanto. Bueno, así es. Economía ecológica, características, ya nos toca acabar. Visión de largo plazo y no de corto plazo, considera costos y beneficios de toda la sociedad y no solo de los participantes en el mercado. Se centra en los valores de uso concreto y la acumulación limitada y no en los valores de cambio abstractos en la acumulación ilimitada. El trabajo y la tierra son mercancías ficticias. De hecho, no solo en economía ecológica, sino en otras escuelas económicas, por ejemplo, Polanyi, que era un historiador económico, dice, eso es, por ejemplo, que la tierra y el trabajo son mercancías, es un reduccionismo que se origina en lo que llamamos el imperialismo mental de la economía. No, la tierra y la naturaleza son el patrimonio de la humanidad.
no son un mercado. Pero, de tipo filosófico, cultural, ¿sí? Pero claro, el mercado de trabajo, función de utilidad y de utilidad final del trabajo, ¿no? Pero pues el trabajo es una mercancía, el trabajo humano. Bueno, uno puede discutir. Bueno, ok. Falacias de la concreción injustificada. Ese es un concepto de un distinguido filósofo y educador, no sé si es inglés o norteamericano, Whitehead. El mercado, tendencia de la... según la economía ecológica, el mercado tiene la tendencia... No es que no funcione, el mercado cuando funciona es una maravilla. Lo que descubrió Smith, coordina cuando funciona, pero a veces no funciona. Pero también tiene un problema, y es que en la medida en que va ganando, va concentrando, y por tanto el mismo mercado, por ejemplo aquí, lleva al monopolio. Sí, el mismo mercado se encarga de que haya ganadores y perdedores, y es muy probable que muchas industrias y empresas y bienes tiendan a concentrarse. El caso de Microsoft, sí, ese tipo de problemas. Entonces la tendencia de la competencia a eliminarse, debilitamiento del capital moral, el individualismo, la función de utilidad son individuales, todos son problemas, la soberanía del consumidor, lo llamamos en economía. Entonces eso destruye el capital moral. Por ejemplo, que es otra relación, aquí está, egoísmo versus altruismo. El egoísmo y el altruismo son propiedades general de todos los seres vivos, por tanto también del... Y hay una en donde precisamente las personas más educadas y más civilizadas valoramos más el altruismo que el egoísmo. A veces el egoísmo es necesario. Existe en la naturaleza y no lo podemos evitar. No se trata aquí de ser santos, ni ángeles, ni nada de eso. Pero obviamente la cultura debe moverse hacia el altruismo y no hacia el egoísmo, como plantea un poco la economía convencional. Bueno, los bienes públicos y externalidades, que ya se las explicó el profesor. Asignación eficiente no implica distribución justa. Eso es algo que los economistas clásicos y todos lo sabemos. La asignación, el óptimo Pareto, como el nivel de eficiencia máxima de economía, no implica una distribución justa. Puede ser la distribución más injusta del mundo. Eso también lo aceptan los economistas. A veces lo meten por debajo del tapete, ¿no? No tiene mucha importancia, pero es un problema si estamos en el mundo de que lo que queremos es sociedades menos pobres con un ingreso y una riqueza mejor distribuidas, sobre todo en nuestros países que tienen todos serios problemas. Y el problema tal vez fundamental es el problema de la escala óptima. Es que el problema de la escala óptima es, no sé si esto lo tengo, sí, es que cuando uno crece, cuando uno ya el mundo está lleno, ¿sí? y crece la población, cuando no estaba lleno, cuando aquí esto eran selvas y todo, pues tranquilo, usted podía dejarlo en cualquier parte y utilizar recursos sin ningún problema, talar árboles, pitos, etcétera. Pero desde el punto de vista económico, utilizando los conceptos de la economía neoclásica, eso lleva a los costos más rápido que los beneficios marginales. Entonces, ¿para qué queremos crecer tanto si no solo desde el punto ambiental, sino desde el punto económico en general, los costos están creyendo más? Compramos más carros, pero hay más congestión, más contaminación, y tengamos carro porque no hay por dónde moverse. ¿Sí me entienden? Entonces, costos marginales crecen más rápido que los beneficios marginales. Ese ejemplo sirve, pero así todo, ¿no? Lo pueden extender a cualquier fenómeno, ¿sí? Entonces, bueno, estas concreciones, la medición del éxito económico, en economía ecológica decimos el ingreso sostenible no es el PIB, que aumentemos el PIB, sino hay que restarle los gastos defensivos. Ustedes van por una autopista europea, alrededor de todas las autopistas hay paneles para que el ruido no gastos defensivos, eso hay que restárselo al PIB, porque, ¿sí? Usted sumó eso hay que restárselo, porque eso es para evitar un daño, no para aumentar un beneficio. Y hay que restar la depreciación del capital, que es irrecuperable. Ahí hay una discusión económica, que algunos economistas ortodoxos dicen que podemos movernos sin recursos, bueno, eso. El homo económico, bueno, las disfunciones, bueno, no nos detengamos acá y pasemos directamente a la otra. Algunos puntos centrales de la discusión. La escala es tal vez el problema fundamental.
la ecología de poblaciones y la demografía humana, el consumo endosomático y exosomático, costos marginales, ya lo dijimos. Bueno, la ecología de la población es muy simpática, desgraciadamente no traje ejemplos. Los biólogos saben que cuando uno mira en el modelo de ecología de poblaciones, por ejemplo, el modelo de depredador-presa, el modelo más sencillo de ecología de poblaciones, usted intersecta dos como ondas, ¿cómo se llama eso? Funciones, ¿cómo se llaman estas funciones? Eso, es una función sinusoidal, exactamente. Dos funciones sinusoidales que se intersectan. Una, el zorro, el depredador, y otra, el conejo, la presa. Pues bien, las poblaciones, supongamos es un modelo simplificado, la realidad es un poquito más compleja, pero supone que cuando crece demasiado la población de conejos, de zorros, de depredadores, disminuye, suponiendo que el único depredador es el zorro y la única presa es el conejo, ¿no? Supuesto heroico. ¿Qué sucede? Que hay una regulación homeostática de la población. Cuando usted intersecta las dos funciones sinusoidales, una cruzada con la otra, ¿sí? Encuentra que eso le determina dentro de qué rangos demográfico se mueve tanto la población de conejos como la población de zorros. Es decir, entre ellos y entre los conejos a su vez la hierba. Entonces uno puede determinar niveles de población, los rangos en los que se mueven las poblaciones de todas las especies de la Tierra, menos de los seres humanos. Menos porque nosotros no tenemos depredadores, ¿sí? Entonces nuestra población crece. Entonces, de hecho, uno puede decir que somos una plaga, pero la definición en la economía de plaga, la población de una especie que crece por encima, que depreda, sí, que crece por encima de sus regulaciones ecosistémicas por algún tipo de accidente, ¿no? Normalmente las plagas famosas de langostas, pues eso es una tragedia. Pues bueno, nosotros, claro, eso es una afirmación muy fuerte, si uno la dice, dicen, uy, pero ¿cómo así? Sí, pero en realidad somos una plaga. ¿Sí? Sustituibilidad de factores es la otra gran discusión de la economía. Entonces algunos, por ejemplo, Stiglitz, un premio Nobel, Robert Solow dice que podíamos pasárnosla que podemos sustituir el capital natural por capital hecho por el hombre. Daly mamándole gallo, perdón, mamar gallo es una expresión muy solo colombiana, o ustedes, mamar gallo es burlándose, satirizándolo, dice que Daly, eso es como hacer una pastel donde tenemos una super cocina con toda la chef de primera, pero no tenemos ni mantequilla, ni harina, ni energía. Entonces hagamos un pastel, a ver, cogemos el vacío de la olla y lo agitamos más rápido, pero seguro que no nos va a salir un pastel. Y él cree, hay una concepción, entonces, a mi juicio y a juicio de algunos, irresponsable para tratar de que el modelo no se dañe, el modelo neoclásico matemáticamente bien formulado, no se dañe. Entonces supongamos, y de hecho en el mundo real hay algunos niveles de sustituibilidad, pero son limitados. Sí hay, por supuesto que uno sustituye mano de obra por una máquina, ¿sí? Por un computador o por un robot. Sí, hay niveles de sustituibilidad, pero hay unos límites en los procesos de sustituibilidad. Bueno, descuento del futuro es otro para ir acabando. Bueno, el descuento del futuro, ya vamos a acabar en un minuto. Les voy a leer una frase de Keynes, otra vez Keynes. Keynes, obviamente, cuando Keynes murió, el problema ambiental no existía. Muchos consideramos que Keynes fue el economista más importante del siglo XX, ¿no? Era matemático, además de economista, ¿no? Bueno, les voy a leer el tipo, el profesor Felipe vieron cómo utilizamos la tasa de descuento, el descuento del futuro. Siempre la lógica de los economistas en la teoría del valor en relación con el tiempo, es decir, con el futuro, es que hay que descontarlo. Las cosas obtenidas en el futuro valen más que en el presente. Por eso estamos dispuestos, si queremos un televisor de plasma último modelo, pues yo me endeudo y pago un interés para tenerlo ya en vez de esperarme el pago del diciembre, ¿sí?
Entonces, impaciencia, tal, impaciencia, no detenernos en eso. Entonces, Keynes dice, sí, la tasa de interés y todo ese mundo de las finanzas y de las tasas de interés, es cierto, funciona y existe, pero él dice que eso existe, tasa de interés, que es lo que facilita la acumulación acelerada del capital, ¿sí? Claro, es bueno que haya harto capital porque si aumenta el capital, aumenta la productividad, ¿sí? Más eficiente toda la producción. Pero él dice que básicamente la finalidad de la tasa de interés es que aumentemos el capital, para que aumentemos la productividad y al aumentar la productividad podamos dar bienes básicos a los más pobres, ¿sí? Porque la economía tiene mayor capacidad de producción, para que no solo los ricos tengan, sino los pobres también. Ojalá los pobres no tengan carro, yo voy a botar mi carro porque ya creo que no sirve para nada. Bueno, lo voy a vender, pero sí, es una locura aquí en Bogotá moverse en carro. Bueno, Keynes dice sí, eso, la tasa de interés, la usura, todo eso sirve para acumular el capital y bueno, por un tiempo, dice Keynes, porque es su lógica en términos de su utilidad social, es que sirva para acumular capital y para que los pobres en algún momento puedan consumir más. Una vez lleguemos a ese punto que él calculó más o menos en 100 años, en un texto escrito en 1932, que se llama Las posibilidades económicas y de nuestro nieto, mucho menos conocido obviamente que la teoría general, dice lo siguiente: una vez lleguemos a la finalidad de que si aumentamos la productividad no debe haber pobres, cosa que desgraciadamente no se ha cumplido ni se va a cumplir fácilmente, por más planes del milenio y... sí, no, ahí seguimos, pobres, y nosotros mejoramos un poquito, vamos a ver cómo nos va en los próximos 10 años, porque ahorita tuvimos, incluso Argentina, aquí no hay argentinos, ¿no? Pues estaban vendiendo, bueno, toda América Latina en los últimos 15 años, exportación de materias primas, ¿sí? Y ahora con la idea de China, de Europa, pues ya no hay, entonces todos vamos a tener que apretarnos los próximos 10 años. Entonces, eso, mejoras que hicimos, pobreza, vamos a ver cómo nos va en los próximos 10 años. ¿Qué tienes para ir terminando? Vemos, y el día que lleguemos a eso, es decir, que hayamos aprovechado la usura, el día que podamos acabar eso, nos vemos libres, por tanto, para volver a algunos de los principios más seguros y ciertos de la religión y virtud tradicionales. Que la avaricia es un vicio, que la práctica de la usura es un delito, en algunas civilizaciones es un delito. El amor al dinero es detestable, que aquellos siguen verdaderamente los caminos de la virtud y la sana sabiduría son los que menos piensan en no lo dice en términos de los ambientalistas, sino en términos de que de la acumulación, de que no sé a ver a qué tal pongo mi capital, ¿no? Una vez más debemos valorar los fines por encima de los medios, preferir lo que es bueno a lo que es útil. Honremos a todos cuantos puedan enseñarnos cómo podemos aprovechar bien y virtuosamente la hora y el día, la gente deliciosa que es capaz de disfrutar directamente de las cosas, el lila, el campo, que trabaja, que no trabaja, ni ¿sí? Claro, esto es un pensamiento intelectual de un científico, un científico social. Bueno, para acabar, porque ya ahora sí se acabó, ¿no? Acabó. Bueno, mire, el fondo aquí... Yo uso mucho dos textos, un texto del azar y la necesidad de Monod, Premio Nobel de Biología. ¿Sí? Entonces dice, los genes, las especies salen por azar, pero no, en la medida en que aparecen en el ambiente es el proceso de adaptación, es decir, las necesidades de esa nueva especie que aparece lo que determine si esa especie va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Es decir, las leyes que le impone el mundo físico externo, al cual necesariamente tiene que adaptarse o si no desaparece. Ley fundamental de la biología. Segunda, el segundo texto, el de Libertad y Necesidad, es de una discípula de Keynes, pues ya muerta también, ¿sí? Que se llama Libertad y Necesidad. Tiene el mismo, en vez de meter el azar, mete el concepto de libertad. Ella básicamente lo que dice es, todas las culturas y civilizaciones
son distintas y tienen que tomar sus decisiones y de hecho las toman. Y todos construyen un modelo de interpretación del mundo, una mitología, una religión, unas costumbres, una forma de estado particular, el consejo de ancianos, una forma de familia particular, y son muy distintas de una cultura a otra. Eso lo sabemos claramente por antropología, ¿sí? Pero todos tienen libertad para escoger sus mitos, su religión, su forma de estado, su organización económica, pero necesariamente tienen que adaptarse al mundo real, a los ecosistemas, al medio externo. Si no, pueden desaparecer. De hecho, con el cambio climático no vamos a desaparecer. Probablemente terminemos, si solo hacemos los ejercicios que el doctor Felipe dice, sí, aplazamos el asunto, amortiguamos y mitigamos un poco, y no vamos a desaparecer. Lo que va a pasar es que los ricos se van a concentrar en las zonas con menos riesgos y los pobres en las zonas con más riesgos. O sea que esto no va a ser una catástrofe. El cambio climático no va a ser una catástrofe que el mundo... No, van a ser procesos donde el problema de toda manera social va a resolverse. Mejor dicho, el cambio climático va a ser una fuente de mayor desigualdad, donde los pobres van a sufrir más y los ricos pues también sufrirán algo, pero tendrán la manera... Entonces hay una relación de competencia, pero bueno, yo creo que, humanidad como plaga, pues sí, uno puede decir que eso es un poco duro, pero más o menos en términos científicos, pues esa es la definición de una plaga. Entonces no me excuso de decirla, ¿no? La tecnología es la plataforma adaptativa del hombre, pero no puede violar la termodinámica ni reemplazar las regulaciones ecosistémicas. La cultura, la libertad, la conciencia, la moral responsable determinan las posibilidades de regulación en el futuro. Es decir, los seres humanos, las sociedades, el Estado, la política, son los responsables. Claro, algunos dicen, ya esta es la última, dicen, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Paramos el crecimiento? Porque ese es como nombrarle el diablo a los economistas, ¿no? Se para el crecimiento. Pues simplemente aumenta el desempleo, eso es gravísimo, y si aumenta el empleo aumenta la pobreza, porque si no hay crecimiento, no hay nuevas... Entonces uno dice, no, sí, los economistas tienen razón. Pues no tanto, es muy complicado, evidentemente extraordinariamente complicado, pero de hecho, acuérdense en que nosotros pasamos de jornadas del trabajo de 14 horas a 8 horas. Nosotros podríamos, ¿por qué? Pues en virtud de las instituciones políticas, morales, sí, etcétera. Leyes, regulaciones, que llevaron a eso, a que en ninguna sociedad hoy día haya más de 8 o 9 horas semanales diarias de trabajo. Sí, pero antes fueron 10, o los de esclavitud pues eran más todavía, 18. ¿No? Entonces, es posible, ¿y eso qué significa? Que se pare la tecnología, la ciencia, el bienestar. No, que gastemos menos trabajo, hacemos más trabajo para hacer daño, porque eso es lo que estamos culturales, socio, ¿sí? Que culturales reemplazan el PIB, reemplazar el PIB de los carros por bienes culturales, cine, arte, conciertos, cultura, ¿sí? Uno lo puede cambiar, nada, pero lo que es absolutamente es un problema básicamente moral. Ok, listo, creo que listo. Gracias. Qué pena, no tuvimos tiempo ¿verdad? Que era muy apretada la exposición en tan poco tiempo. Pero bueno, ahí está mi correo de todas maneras, si ustedes me consultan alguna cosa, o bueno, hay libros sobre estos temas.